El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Podemos decir que estamos inaugurando una nueva era en la discusión del salario mínimo en Colombia. Hay un antes y un después. A partir de ahora, el salario mínimo deberá estar referenciado a la definición del salario vital. Y en segundo lugar, eso se ha expresado en esta ocasión con un incremento significativo del salario mínimo, un poco más del 23% en el salario básico y 24.5% en el auxilio del transporte, que busca cerrar las brechas entre salario mínimo y salario vital según las mediciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo para Colombia. Han atacado fundamentalmente el salario vital porque dicen que hace subir los precios y entonces tratan de enfrentar pobres con pobres para que los trabajadores sigan ganando mal. Esta no es una decisión política caprichosa, es una decisión que tiene fundamentos en la teoría económica. Tradicionalmente en Colombia, en los anteriores gobiernos, se acudió a una receta que se volvió tradicional en las economías de América Latina y en la economía colombiana, que era la denominada flexibilidad laboral o flexibilización laboral, que consistía en el recorte de derechos laborales, aumento de jornadas, restricción de salarios, tercerización, negación de recargos y prácticas antisindicales, que profundizó la precariedad y la informalidad laboral en el país en las últimas dos décadas, en los últimos 20 o 30 años. Y en esa medida voy a demostrar cómo las cifras actuales demuestran todo lo contrario, que esa crítica es falsa, la que se hace permanentemente por televisión, y aquí sí voy con los datos. Eso que tienen ahí es el índice de precios al productor. ¿Qué significa? Lo que cuesta producir en Colombia, sea en el campo, sea en la ciudad, en promedio, para diciembre del 2024. Entonces, y comparando con diciembre 2025, o sea, hace unas fechas. En diciembre 2025, en los 3 años transcurridos ya para esa fecha, creció el salario mínimo real por mis decretos de salario mínimo 18% real. He subido el salario desde que inició mi gobierno 18%. ¿Qué pasó con los costos de producción que determinan el precio de las cosas que se venden en Colombia y los servicios? Pues ven ustedes en el cuadro que la variación anual a final del último día del año pasado es menos 0,3%. En el mes, de diciembre a diciembre. Pero en el año de 2024-2025, la variación anual de los costos de producir después de subir el salario real 18% a los trabajadores más pobres de Colombia, es que se cayó el costo de producir menos 2,63%. Mentiras lo que están diciendo en Caracol y RCN todos los días. Estos son los datos que demuestran lo contrario. Sube el salario real y baja el costo de producir en Colombia y por tanto los precios. Y estamos demostrándolo en el gobierno del cambio, que a mejores salarios o mayores ingresos, mayor consumo de los hogares, mayor demanda agregada,
mayor producción de bienes y servicios y más y mejores empleos. Por eso nosotros hemos logrado que la inflación baje a pesar de subir el costo de los trabajadores, es decir, la inversión en trabajadores. Después de que se expidió ya hace casi 15 días el decreto, ¿cuánto cuestan los alimentos hoy? ¿Se subieron, se dispararon o no? Y ustedes ven el boletín de Corabastos, alas de pollo, etcétera, pollo, estable, siguen más alimentos, estable, siguen más alimentos, solo han subido 2, el plátano Hortón en 3, de todos los que mostré. ¿De dónde sale entonces que el decreto del salario mínimo vital, que ya rige en Colombia, sube los costos de la vida en Colombia cuando los alimentos hoy están estables? Esos alimentos, como ustedes pueden ver, estables, informe de Corabastos oficial de ellos hoy. Pero quería mostrar cómo en el caso del salario vital no están subiendo los precios en Colombia. Necesitamos, Germán, decretos que desindexen la vivienda del salario mínimo. Brutal esa ley, se sabe ya quién la hizo, cómo los costos de la vivienda se equiparan al salario mínimo. Si es apenas un 20% el costo laboral y todos los demás costos han bajado en Colombia, en la vivienda, porque el índice del productor, como lo acabo de mostrar, es el IPC, que bajó durante este gobierno a menos 2.6%. El factor salarial es solo un factor de producción. Es quizás, digamos, el principal o el más importante factor de productividad. Pero desde el punto de vista de los costos de producción es solo un factor, junto con muchos otros, que podría tener un impacto en los precios finales de los productos del 0.6%, lo que quiere decir que tiene un impacto marginal, contrario a un impacto expansivo que tiene el incremento de los ingresos de los trabajadores formales sobre el conjunto de la economía, sobre aquellos que no son formales, porque van a aumentar sus expectativas de venta de sus bienes y servicios, y sobre quienes se ganan más de un salario mínimo. Como verán en el tiempo, en el 1998 aproximadamente los trabajadores tenían 44.5 y bajaron 39, 40 y bajaron al 38 en el 2022, último año del gobierno Duque, y hemos subido al 42, al 43. Estamos apenas recuperando del ingreso nacional lo que los trabajadores ya tenían y le habían quitado. ¿Cuánto le quitaron? Vamos a ver, aquí está el otro cuadro, esa barra grande. En todo este tiempo le han quitado 686 billones de pesos a los trabajadores en Colombia. Es así, ministro de Educación. En términos constantes, o sea, en precios de hoy, le han quitado en capacidad de ingreso al trabajador 680 billones. Nosotros solo estamos recuperando lo que le quitaron ya a los trabajadores. El salario vital es una orden de la Constitución, que el salario vital es una orden también de la Organización Internacional del Trabajo, que el decreto ya con 15 días de experiencia demuestra que la crítica hecha sobre que iba a disparar los precios no se demuestra. Los precios en Corabastos están estables y durante el año pasado cayeron los precios de producción, a pesar que ya había subido el salario mínimo 18% en 3 años. Es lo que se conoce como el salario vital. Lo define la OIT de la siguiente manera: es el nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida a los trabajadores y sus familias, teniendo en cuenta las circunstancias del país y calculado como contraprestación por el trabajo efectuado durante las horas normales de trabajo.
y la Constitución Política de Colombia, en su artículo 53, consagra como principio, subrayo, el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Dicho principio, dice este artículo, debe orientar la interpretación, aplicación y desarrollo de las normas laborales. Así pues que el salario vital se entiende como un ingreso laboral para contribuir a la garantía de las condiciones de vida dignas del trabajador y de su núcleo familiar en coherencia con los fines del Estado Social de Derecho, y también subrayo Estado Social de Derecho. El decreto de emergencia es porque vienen hechos sobrevinientes. Por eso hay que sacar un decreto de emergencia en donde hemos, el principal, puesto impuestos a los mega ricos, a los ricos de los ricos, a los dueños de los monopolios económicos, de las rentas especulativas, de los monopolios que inundan la economía colombiana en una capa muy pequeña de la población, que no llega ni al 0,5%. Estamos generando una tributación adicional para cerca de 102.000 contribuyentes en el país, aquellos que tienen patrimonio sobre todo por encima de los 3.600 millones de pesos. Y esto representa pedirle a un 0,8%, menos del 1% de la población y de los contribuyentes, representa pedirles a ellos que hagan un mayor esfuerzo de contribución a través de esta tarifa del impuesto al patrimonio, y esto nos permite llegar a obtener cerca de 1,7 billones de pesos. El gobierno ha tenido que manejar y enfrentar ha sido el de la aprobación de la ley de presupuesto y la negación por parte del Congreso de la ley de financiamiento. Esto lo ha considerado el gobierno como un grave error de parte del Congreso de la República. Las mayorías de Senado y Cámara aprobaron un presupuesto de cerca de 546 billones de pesos, que incluía dentro de su estructura de ingresos y gastos una ley de financiamiento. Estaba en el artículo número 2 de la ley de presupuesto, incorporaba la ley de financiamiento como uno de los elementos centrales de la financiación del presupuesto nacional y que equilibraban los ingresos y los gastos del Estado. El Congreso aprueba el presupuesto con esta condición y posteriormente un núcleo muy pequeño de senadores en la Comisión Cuarta del Senado deciden hundir algo que el mismo Congreso en sus plenarias había aprobado en la ley de presupuesto. Esta decisión, a manera de ver del gobierno irresponsable de parte de este grupo de senadores, coloca al gobierno ante una situación de desfinanciación que se repite por segundo año y que crea una situación de desequilibrio económico y de riesgo macroeconómico, el cual debe ser resuelto y superado, y esta es la razón fundamental por la cual acudimos a decretar la emergencia económica. ¿Qué ha pasado a partir de ese decreto y a partir de que el Congreso tumbó la ley de financiación? Lo voy a expresar en palabras. Apenas el Congreso tumbó la ley de financiamiento del Estado, 2 veces lo ha hecho, fuimos a mirar, hicimos un endeudamiento de Colombia para pagar deudas. Nosotros no nos endeudamos para gastar en nuestro programa, sino para pagar las deudas que heredamos, ojo con eso, y el cobro en tasa de interés interna en Colombia fue 13% y pico de interés. Mucho más alto que lo veníamos endeudándonos dentro de Colombia en el tiempo antes de que el Congreso tumbara la ley de financiamiento.
lo que se percibía era que en la medida en que no teníamos capacidades para pagar la deuda, porque habían sido recortadas por el Congreso de la República por sectarismo político e irresponsabilidad con la nación, los señores congresistas, que ya ustedes deben mirar quiénes lo hicieron, entonces se disparó el costo de la deuda en Colombia y eso la hace insostenible para pagar hasta que decretamos la emergencia económica. ¿Qué buscamos con la emergencia económica? Recuperar los recursos de ingresos que fueron afectados con el hundimiento de la ley de financiamiento. Y esta es una manera de ver el equilibrio económico de las finanzas públicas por la vía sana del crecimiento, que es el respaldo de estas nuevas exigencias, de estas nuevas demandas del funcionamiento del aparato estatal a través de ingresos tributarios que le den sostenibilidad en el inmediato y en el mediano plazo. Esta es la manera adecuada de sostener el crecimiento de las exigencias presupuestales que tiene el Estado. ¿Funcionó o no funcionó, Germán? Usted acaba de hacer una operación de endeudamiento para pagar la deuda cara de Colombia, no para gastar más. Nosotros recortamos el gasto el año pasado en 16 billones de pesos. Para los que dicen que no recortamos gasto, 16. ¿Y qué pasó con esa operación? Íbamos por 5.000 millones de dólares, 4.950 exactamente. Ofrecieron 23.000 millones de dólares, operación de crédito externo, y la tasa de interés promedio de los 5.000 millones de dólares en que nos endeudamos para pagar deuda más cara fue 6%. Y cuando el Congreso tumbó la ley de financiamiento fue 8%. ¿Qué significa esto? Que la irresponsabilidad del Congreso nos lleva a pagar una deuda más cara que paga el pueblo de Colombia y que nos puede llevar a que sea cada vez más cara, hasta hacernos quebrar, hecho sobreviniente. Y cuando decretamos la emergencia económica y pusimos los impuestos vía decreto a los mega ricos de Colombia, entonces se cayeron las tasas de interés, las tasas que llaman de riesgo país en el exterior, y nos ofrecieron casi más de 4 veces más de lo que pedimos. Eso se llama confianza en Colombia, en la economía en Colombia, del mercado mundial. Es el mercado el que está diciéndonos en el mundo que acertamos decretando la emergencia económica, más mi conversación con todo. Al suceder esto, que se desploma el riesgo país ante los inversores extranjeros y nos dan esa cantidad de dinero que pudo ser más, y entonces pagamos deuda más cara y entonces el déficit disminuye y el perfil de la deuda hacia los próximos gobiernos baja y les alistamos el camino para tener más recursos para gastar. Ojalá en el pueblo colombiano. Entonces estamos demostrando que acertamos. Acertamos en el salario vital, los precios no crecen, están estables. Algunos crecerán y vigilaremos por especulación. Y acertamos en la emergencia económica con el decreto tributario, porque nos ganamos la confianza del mercado internacional, que hoy está haciendo así cola por comprar los bonos colombianos a menor precio de lo que en años anteriores nos tocó comprar ante la oposición que nos saboteaba los proyectos de ley en el Congreso. Demostrado entonces, colombianas y colombianos, que no estamos llevando esto a un abismo, al caos, etcétera, sino al contrario, que estamos dando confianza al mundo, que estamos garantizando recursos más baratos con los cuales pagaremos con esos créditos y bajaremos déficit fiscal, y que la economía colombiana está tumbando su último obstáculo para crecer y dispararse y hacer progresar a las familias, que al final es lo que se trata, sacar gente de la pobreza. Está logrando, el último obstáculo se llamaba déficit fiscal, y el decreto de emergencia, Germán, lo está logrando. Espero que los magistrados puedan entender estas cifras económicas
saber su lógica, es fácil. Si se quita capacidad al Estado de pagar su deuda, crece el costo de la deuda, fue lo que hizo el Congreso. Si se le da al Estado la capacidad de pagar su deuda, baja el costo de la deuda, fue lo que hizo el decreto de emergencia. Vamos por la línea correcta de la política económica. En esa mesa, donde estará el gobierno de Trump y nosotros, se van a analizar seguramente datos rápidamente, no creo que sea muy larga la reunión, ya veremos, de si es cierto lo que en ciertas esferas en Estados Unidos, provenientes muchas de información colombiana, de gente que vaya, otra vez volvieron a lo mismo, a ver cómo se llevan preso el presidente o pegan un bombazo aquí, como ya sabemos qué pasa, y destruyen el que por fin hay una comunicación que permite que el presidente y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado en este gobierno contra los narcóticos en general, pero en especial la cocaína. Nosotros tenemos 316 millones de consumidores de drogas ilícitas en el mundo. Esto es un indicador que ha salido en el año 2023, fuente Naciones Unidas. Y por supuesto también de estos 316 millones tenemos 28 millones de consumidores de cocaína, esto fuentes 2025 también Naciones Unidas. Cada año más o menos estamos incrementando nosotros entre 1,5 millones a 2 millones de personas consumidoras. La cocaína se está mezclando con fentanilo en Estados Unidos. Parece, doctor Jaramillo, que esa mezcla es peor. No sé por qué, la ciencia pues, no nos explicará. Pero entonces potencia el efecto del fentanilo en forma más negativa de lo que es. Las cifras que tenemos últimas de Estados Unidos son más o menos 72,000 muertes por año. O sea, estamos hablando de epidemia o de un problema de salud pública real que nosotros no tenemos por qué ayudar. Y no tenemos ninguna razón para ayudar. Incluso tenemos que lograr que eso no entre en Colombia. De los Estados Unidos recibí de gente que conoce el tema la sospecha, no de que produzcamos fentanilo, nosotros no tenemos aparato industrial suficiente para hacer los insumos químicos que eso necesita, farmacéuticos además que son, sino de mezclar y que vengan vía contrabando, mezclan y puede ser más rentable que la cocaína. Y entonces ahí tenemos un problemón del cual tenemos que prevenir que suceda. Significa que entonces hay que, fuerza pública, en una cosa que es más difícil que la cocaína, porque media bolsa del fentanilo, de media libra, cuarto de libra, puede matar 2 barrios en Bogotá completos. Eso es lo que yo llamaría un arma de destrucción masiva. Pues si cae un misil, pues ya vimos, pues sí, hace un desastre, pero no mata tanta gente en el barrio, tiene que ser más y más. En cambio, media bolsa de fentanilo mata 2 barrios. Ya sabemos que ha aparecido en Colombia, pequeña proporción, pero mata. Y entonces mata por sobredosis, mata en una discoteca a alguien que incluso ni sabe, si no sepa, sino por las ganas de generar la adicción, por tanto amarrar un mercado,
pues terminan matando mucha gente, y en Estados Unidos sí que es cierto. Entonces, digamos, la operación de detener, incautar, que es nuestra prioridad, y encontrar capos que puedan haber en ese tipo de operación o en el futuro, por las rentabilidades, pues hermano, es una prioridad, se vuelve una prioridad, porque eso sí estamos hablando de un arma de destrucción masiva. Pero la orden 1 es ojo con el fentanilo. La droga hoy, debe haber más, pero la droga hoy por hoy más peligrosa contra la vida. Se ha desacelerado el crecimiento de los cultivos. Como usted puede ver, realmente en los años anteriores había un crecimiento importante, casi que del 70% crecieron los cultivos en el anterior gobierno, pasando de 128.000 a 218.000. En nuestro gobierno realmente lo que se ha hecho es desacelerar, obviamente tuvo un impacto en los primeros meses lo que ha sucedido en el gobierno anterior, pero nosotros hemos intentado y hemos venido trabajando ya para desacelerar, y a hoy, en los últimos meses, ya ha empezado a bajar. Pues a hoy estamos en menos 0.1 en desaceleración de este crecimiento. Esto es producto obviamente de la combinación de diferentes instrumentos. Incautaciones que hemos llegado en este gobierno a 2.8 millones de kilogramos que hemos incautado, lo cual significa 91 billones de dólares que le hemos quitado a esta economía. O sea, realmente es una economía que tiene mucha capacidad y hemos logrado restarle estos 91 billones. Pero también hemos quitado de este consumo internacional 47.000 millones de dosis. Es una cantidad enorme de dosis que ya no están llegando a ninguno de estos países que veíamos en el consumo internacional. Obviamente también estamos afectando con la incautación de pasta o base de coca, que son 276.000, y también estamos afectando lo que serían los laboratorios. Laboratorios que no son solo obviamente... Ahí permítame, compañero, cuando usted pone, esto no entra, la prensa no lo saca, la pasta o base, hay una forma de saber cuánta cocaína saldría de ahí, es el 0,9 creo, o sea el 90% se vuelve cocaína. Luego se debe sumar a la cocaína en el dato correcto, y eso da ni más ni menos que hasta el último día del 2025 nosotros superamos las 3.000 toneladas de cocaína. Y eso es único en la historia de Colombia, único en el mundo, podemos decirlo con orgullo. Somos el gobierno que más ha incautado cocaína en la historia del mundo. Nosotros hemos logrado mucho más que lo que han hecho otros gobiernos con respecto a este tema de incautaciones de cocaína. Pues hemos logrado 2.861% más que el gobierno anterior, y obviamente 159% más que el gobierno de Santos. Eso en términos de incautaciones. Esto de cocaína, de igual manera con respecto a base de coca, como usted lo decía, más de 3.000 toneladas hemos incautado. Adicional a eso hemos mantenido obviamente la afectación a las estructuras obviamente de producción, que son obviamente los laboratorios, que hemos logrado 18.000, y esto se mantiene obviamente en la cantidad que tenemos que seguir haciendo este año. Hay un tema muy importante también, es que hemos afectado las economías de estos criminales. O sea, nosotros hemos afectado, por ejemplo, en términos de divisas, en este mismo periodo de tiempo, 1.800 hemos logrado, en términos de comparación con respecto de 29 y con respecto que teníamos en el anterior gobierno, que eran 135 millones de dólares que hemos afectado, que esos son obviamente propiedades, carros, que hemos logrado obviamente afectar sus economías. Así de simple, incautamos más de lo que crecen los cultivos de hoja de coca, y entonces tenemos este resultado donde la línea verde en positivo, ya no en rojo, que es la comparación, más incautación que crecimiento de cultivos de hoja de coca, pues ha llegado al orden del 13, del 10% y el 6%, todo eso acumulado, si hiciéramos la cuenta, es mafiosos en problemas en Colombia.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.